sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Hoy está con nosotros, como de costumbre, la señorita Luisa Mercado. Estábamos hablando mucho del tema de los ateos a raíz de un tema que ha surgido en los últimos días y que tiene que ver con el caso de un agente de la policía. Y nuestro invitado precisamente es el vocero de la Asociación de Ateos de Bogotá, el señor David Mariño. Muchas gracias por estar con nosotros y comencemos. ¿Qué es la Asociación de Ateos de Bogotá? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es algo que nos hace falta dentro de la sociedad colombiana, que nos den vocería al 5% de la población, que somos más o menos 2.500.000 personas si hacemos números así brutos. O sea, ¿hay 2.500.000 ateos en Bogotá o es no, en Colombia? En Colombia. El 5% según el DANE son personas no afiliadas a ninguna religión y declarados ateos. Por otro lado, pues, ¿qué es la Asociación de Ateos de Bogotá? Pues, como su nombre lo indica, es una asociación de personas que se consideran ateas. En realidad es una ONG que busca la defensa del Estado laico y de los derechos humanos anexos a ese concepto del Estado laico. En particular, dos derechos son los que están envueltos allí. Uno es el derecho a la libertad de culto, de conciencia y pensamiento, que es el derecho humano número 18, y el otro es el de libertad de expresión, que es el número 19. Esos dos en particular son los que protege el Estado laico, porque cuando estamos en una teocracia, como pasa en Irán o en Arabia Saudita, usted no tiene derecho a hablar nada de religión porque lo matan, si es ateo, o usted no puede ser de otra religión, así de sencillo. Pero aquí nadie persigue a los ateos, tampoco nos vayamos al extremo. Sí, claro, por supuesto, eso es lo que uno pensaría de cierta manera. Pero lastimosamente todavía hay estigmas en la sociedad colombiana porque se relacionan los ateos con cosas que no somos en general. Por ejemplo, muchas personas cuando escuchan la palabra ateo consideran que inmediatamente es adorador de Satán o satánico, y eso nada que ver. Si no creemos en la figura principal de la Biblia, que es Dios, pues tampoco creemos en la figura antagónica, que es Satanás. O sea, partamos de ese concepto. O sea, el ateo es simplemente el que no cree en Dios. Y listo, sí. Esa es la definición básica, sí, señor. O sea, no es que usted haga parte de un grupo satánico. No, por supuesto que no. ¿No? De hecho, curiosamente, una de las cosas que malinterpreta la persona que no conoce del tema es que todo satánico es ateo o todo ateo es satánico, ¿sí? Y hay varias vertientes del satanismo, que fue el que se creó en Estados Unidos en los años 60, que realmente usaron la figura de Satanás como una forma o un simbolismo de atacar a la religión protestante o cristiana de esa época, pero no es que los que estuvieran dentro de esa religión creyeran en un Satanás literal. Los que creen en un Satanás literal son los cristianos. Sí. ¿Por qué hacer una organización, como usted bien lo menciona, de personas que no creen en Dios y, pues, precisamente como ustedes lo están diciendo, no creen en Dios? Entonces, ¿cuál es el sentido, muchos se preguntarán, de hacer algo en lo que uno no cree? Ok. Alguien podría pensar en estos términos. Voy a hacer una analogía para explicarme. Una persona que estudia oncología, ¿sí?, habla del cáncer no porque ya lo ame ni porque le parezca lo mejor del mundo o porque quiera hacer cosas alusivas al cáncer. Estudia porque cree que es una enfermedad que debe combatirse. Lastimosamente, la religión, en particular las sectas peligrosas, son una enfermedad muy grave que daña a la humanidad, ¿sí? Hace que la persona entre en una disonancia cognitiva tan terrible y en una pérdida de la visión de la realidad que pueda permitir que deje morir a su hijo por no darle una transfusión de sangre, por ejemplo. Eso es grave, eso es un cáncer para la sociedad porque se pierden personas valiosas en vista de que la gente deja de pensar racionalmente. Pero David, decir usted que los testigos de Jehová son una secta peligrosa, ¿no es ir muy allá? De todas maneras. De hecho hay varios estudios en varias partes del mundo, entre ellos un grupo de estudio de sectas peligrosas en España, que los cataloga perfectamente en todos los campos en que se puede catalogar a una secta peligrosa. Y en Estados Unidos también se ha hecho lo mismo. O sea, yo no estoy hablando porque se me ocurrió a mí, porque tuve la experiencia. Estoy hablando porque tengo conocimiento pleno
Sí, basado en lo que han hecho los estudios. Pero es una iglesia que está reconocida ante el gobierno nacional, que es Claro, pública y toda. Claro, el Entonces, hecho de que sea pública y que sea reconocida no la hace menos peligrosa. no Y sé. continuando con la respuesta que usted nos daba, entonces la idea es como, en vez de creer en algo, como defenderse de lo que las otras tendencias, corrientes, llamémosle Es como en sea, parte de algún eso, nombre, por eso- están haciendo y están creyendo. En parte, sí. El asunto es que nosotros somos una ONG que busca defender el Estado laico y defender los derechos humanos que están relacionados con ello. Entonces, como dije anteriormente, la Asociación de Ateos de Bogotá busca que esas tendencias peligrosas de la religión no se tomen el Estado de tal forma que a través de la política y de su influencia y el dinero que ganan puedan vulnerar los derechos de personas como nosotros los ateos o otras personas que no creen igual que el establecimiento. ¿Sí? O sea, ustedes los ateos están preocupados pensando que de pronto algunas iglesias se puedan estar tomando el poder en el país. Es que ya lo hicieron, de hecho. La Iglesia Católica se estableció después de la guerra entre conservadores y liberales. Sí. Los liberales del siglo XIX buscaban un Estado laico, se llamaba radicalismo liberal. Sí, pero usted dice que la secta es peligrosa, si Sí, no estamos metiendo ahora con la Iglesia Católica. Sí, por supuesto. Pero es que la Iglesia Católica también tiene es una facciones, secta. tiene facciones que se comportan como sectas peligrosas. Por ejemplo, la de el exprocurador de Ordóñez, evidentemente quería imponer su posición, su visión de la Iglesia Católica sobre los demás, incluso sobre los otros católicos, ¿sí? Ese tipo de visiones extremistas son peligrosas para todos, no solamente para los ateos, son peligrosas para los mismos evangélicos, son peligrosas para los indígenas, por ejemplo, ¿sí? Porque a los indígenas, por ejemplo, no se les reconoce en Colombia como si fueran una cosmogonía o una religión, porque la señora que está en el Ministerio del Interior toma un articulito que metió un pastor hace mucho tiempo, en la época de la Constitución del 91, que dice que toda religión que tenga que ver con satanismo, espiritualismo o magia no es una religión y no se permite en Colombia. Entonces todos los indígenas ya salen por ahí, ¿sí? Entonces, el asunto es que la religión, cuando se lleva al extremo, puede hacer daño a muchas personas y a un país completo, ¿sí? Pero por supuesto, eso no implica que todos los religiosos o todas las religiones hagan daño. Hay personas que son Pero no siente usted, David, que estamos yendo muy allá, porque yo que sepa, aquí en la historia reciente no he oído que a nadie lo hayan matado por religión, que mataron a este que porque era cristiano o a este porque era del judaísmo. Yo no he oído nada, mucho menos que hayan matado a un ateo, que lo hayan perseguido. ¿No está yendo usted como que demasiado al extremo? Eso es lo que pareciera si uno lo mira solamente como muertos. ¿Sí? Sí. O sea, aquí en Colombia estamos tan acostumbrados a que si no lo matan no es grave, que entonces... Porque, bueno, pero pues, entonces sí, pongámoslo en plata blanca. ¿Por qué cree usted que a los ateos los están persiguiendo? No, yo no estoy diciendo que nos estén persiguiendo tal como quizás lo hacen en un país como el que señalaba, como en Irán o Sí. Arabia Saudita. Evidentemente, la Constitución del 91 nos dio la posibilidad de que todos los que estábamos invisibilizados en la Constitución del 86, porque en la Constitución del 86 lo que se hizo fue que todos tienen que ser católicos y si no les gusta, pues entonces váyase del país o ocúltese o haga lo que sea. La Constitución del 91 precisamente es pluralista en el sentido de que nos da la oportunidad a todos los que creemos diferente o no creemos a vivir en sociedad, ¿sí? Sí. Pero hay un rezago todavía, ¿sí? Hay un rezago que tiene que seguirse cambiando, tiene que seguir evolucionando para que seamos un verdadero Estado laico. Un verdadero Estado laico es como el de Francia, donde incluso desde la época de la Revolución Francesa quedó clara la separación entre Estado e Iglesia. O sea, ¿usted cree que ahorita no está clara la separación en Colombia Lastimosamente entre Estado está en el papel. e Iglesia? Lastimosamente está en el papel. De hecho, es tan curioso cómo los religiosos tratan de mantener su privilegio que la Constitución del 91 no habla de Dios en ninguna parte, sino solo en el preámbulo. Y entonces ellos se pegan del preámbulo para decir, no, si estamos consagrados a Dios, ¿sí? Pero es como decir que yo hago mi tesis de doctorado, ¿sí? Y entonces yo menciono a mi mamá en el preámbulo, en la tesis como agradecimiento, y que la tesis es sobre mi mamá y que eso es lo más importante. Eso no tiene sentido. ¿Me hago entender? Bueno, pero entonces toquemos algunos puntos. ¿En qué casos puntuales usted siente que a los ateos los están persiguiendo o los están hostigando en Colombia? Bueno,
Yo no diría nuevamente que es una persecución per se, ¿sí? Es que usted lo tomó por el lado, señor Enrique, que nosotros creamos la Asociación de Ateos de Bogotá para protegernos de la persecución. No. Bueno. Ese no es el objetivo de la asociación. Como bien dije desde el principio, y lo he repetido varias veces, es para proteger el Estado laico y los derechos humanos con nexos. Ahora, ¿en qué casos es posible que un ateo o una persona de otra religión que no sea la católica o que no sea cristiano se ve hostigado de alguna manera? Un ejemplo que le puedo dar que es bastante icónico porque el asunto no solamente tocó la fibra de la población LGBT, sino también la fibra de los ateos, es Sergio Urrego. A Sergio Urrego le hicieron bullying no solamente por ser gay, le hicieron bullying por ser ateo, ¿sí? Que cómo era posible que él, estudiando en un colegio que les enseñaban valores cristianos, él fuera en contra de los valores cristianos, ¿sí? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que le puedo dar de algo que nos sucedió en Cartagena es de una niña de 4 años que la mamá era atea y les había dicho a los directivos, por favor exímanla de la oración, ¿sí? Que hacían al principio de las clases y al principio que hacían la formación general del colegio. ¿Y qué hacían los directivos? En vez de hacer algo pues más razonable para una niña de 4 años, es que la hacían sentar fuera del colegio, ¿sí? Solo por el hecho de que su mamá había dicho exímela de la oración. Eso es exclusivo, o sea, eso es excluyente, perdón, es sacar a la niña de algo, no porque la mamá lo haya dicho, sino la forma en que lo hicieron. ¿Me hago entender? Yo recuerdo, por ejemplo, otro caso que me pareció a mí interesante fue un profesor ateo de filosofía en el Huila, ¿sí? Que empezó a enseñarles en su clase de filosofía a algunos autores ateos. Y se le vino un mundo encima al pueblo, Pitalito, se le vino encima. Vino el rector, vinieron los profesores, un padre de familia casi lo golpea. El cura diciendo en el pueblo que tenían que echarlo del colegio, que porque cómo era posible que enseñara filosofía de autores ateos. Ese tipo de cosas muestran que evidentemente sí hay una percepción generalizada de que solo por ser ateo alguien ya es malo. Tomemos un poquito el caso del policía, que pues, toda la audiencia lo conoce. En este caso puntual, ¿cuál es el problema, digamos, de fondo que ustedes ven ahí? El problema nuevamente es el ataque directo al derecho humano número 18, que ya lo mencioné, y que coincidencialmente en el caso de la Constitución de Colombia también es el artículo número 18, el de libertad de conciencia y de pensamiento. El policía que estamos hablando en cuestión, puede que en un principio, porque ese es uno de los argumentos que han sacado en las redes sociales, es, pero si él sabía que es Dios y patria y sabía que tenía que jurar ante Dios y que tenía que cantar el himno y todo el asunto, pues ¿para qué se metió ahí? Pero es que precisamente el derecho humano número 18 dice que uno tiene libertad de cambiar de religión. Y eso implica también dejar de creer en cualquier religión. Entonces, quizás el policía cuando entró a la institución, pues no le pareció que eso era importante. O quizás en ese momento creía, o hasta ahora estaba en el proceso de sacar la conclusión de que Dios no existe, ¿sí? Pero cuando llega el momento que estamos hablando actualmente, él ya había cambiado de opinión, ¿sí? Y todos tenemos derecho, es que es un derecho humano, es que no es ni siquiera una cuestión de que es que a mí se me ocurrió y entonces por eso yo voy a pelear por eso. Y entonces él dice, oiga, no, esto del himno, esto de el juramento de ética, no es para mí, porque es que aquí se menciona un Dios y estamos en una institución donde generalmente cuando hablan de Dios, hablan del Dios católico, y yo no creo en ese Dios católico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Había un mayor, no recuerdo cuál es el nombre del mayor, que ni siquiera era su jefe inmediato ni el que estaba dirigiendo la ceremonia, estaba vestido de civil, este mayor, y lo vio que él no estaba cantando. Entonces lo mandó a llamar y le dijo, ¿usted por qué no está cantando? ¿Cómo se le ocurre? Entonces él explicó por qué. Y entonces le puso a hacer una plana como niño de primaria de que tenía que escribir el himno y tenía que escribir el juramento ético, ¿sí? Entonces, pues, el policía dijo, bueno, yo lo escribo, no hay problema.
Pero el problema fue que le hicieron una anotación como si fuera un indisciplinado. Y él simplemente estaba exigiendo su derecho a ejercer su libertad de conciencia y pensamiento. Así de sencillo. ¿Cuál es su postura ante eso entonces? Que yo siento que están haciendo una leguleyada a los de la policía. O sea, ellos están tratando de desviar la atención al fundamento del problema, ¿sí? El fundamento del problema es que la Constitución y los derechos humanos protegen la libertad de conciencia de cualquier persona, ateo, agnóstico, librepensador, judío, musulmán, testigo de Jehová, evangélico, católico, todos. Y que ellos están tratando de desviar la atención como si es que él hubiera sido un indisciplinado y irrespetuoso. Y eso no fue así. Así no fue que ocurrieron los hechos, y por eso ya van 2 veces que la misma jueza ha nombrado, o mejor dicho, le ha permitido que su tutela sea ganada. Porque ya es la segunda vez que pasa que la jueza dice, no, la policía no tiene la razón, es el policía que le están violando su derecho a la libertad de conciencia y pensamiento. Ustedes, al tener como un grupo de personas que los siguen, que están en esta organización, ¿por qué no considerar en cierto modo que ustedes también se están creando como una religión en contra de la religión? No. Eso es como decir que el ser calvo es un estilo de peinado. ¿Sí me hago entender? O el grupo de personas que no les gusta el fútbol se convierten en personas que siguen el fútbol. Eso no es un razonamiento apropiado. Pero en este momento, digamos, la situación como está planteada querría decir que tendrían casi que todas las instituciones del Estado de una u otra manera empezar a modificar muchas de sus decisiones, de símbolos, de sus... Claro, y es himnos. que eso debió pasar justo cuando salió la Constitución del 91, y más aún cuando la Corte Constitucional en el 94, al interpretar a la Constitución del 91 en la sentencia C50 del 94, dice que somos un Estado laico, ¿sí? Esto debió suceder. De hecho, hay un antecedente que la misma Corte analiza cuando decía que Colombia estaba consagrado al Sagrado Corazón. Se hizo un estudio al respecto, la Corte Constitucional analizó lo que decía la nueva Constitución, porque estaba consagrado, era bajo la Constitución del 86, de hace siglo y punta, ¿cierto? De hace siglo y medio casi. Entonces, la nueva Corte Constitucional, bajo el amparo de la Constitución del 91, llega a la conclusión: somos un Estado laico, no podemos estar consagrados al Sagrado Corazón porque no somos un país confesional. Entonces, el asunto es que se ha demorado, y precisamente eso responde a tu pregunta. ¿Por qué se creó la Asociación de Ateos de Bogotá bajo lo del asunto del Estado laico? Porque todavía no se ha implementado como debe ser. Si estuviéramos bajo la implementación de un Estado laico real, no hubieran capellanes en en la policía, pagados con nuestros impuestos, los de los ateos, agnósticos, los librepensadores. Sí, pero eso no sería como decirme que un ateo para una buceta y entonces porque lleva una imagen de la Virgen del Carmen no se sube. No, señor, ese es un razonamiento equivocado también. Porque una cosa es el señor dueño de la buceta, ¿sí? Que está prestando un servicio público. público. Y yo acepto que yo voy a subirme a sus bucetas teniendo el Buda o Mahoma o la Pachamama, o el caso suyo que me está mencionando, la Virgen. Pero una cosa es eso, porque yo acepto subirme a esa buceta como usuario particular, y ese es un servicio público que lo estás prestando a una persona privada, a que una institución pública que pagamos todos, no solamente los católicos, sino todos, tengamos que pagarle a un capellán y a mantener una iglesia que es solo para los católicos. Eso es muy diferente, ¿sí? Entonces, por eso es que, nuevamente, el razonamiento que usted está haciendo es equivocado, porque estamos hablando de 2 instituciones muy diferentes. O sea, que habría que tener también como no sé cuál sería el término, un ateo para los ateos de la institución eventualmente. Ese precisamente es el problema al que se enfrenta el Estado cuando se convierte en un Estado laico. Piense en Colombia. Colombia era casi que homogéneo antes del 91, porque ni siquiera dejaban que los evangélicos tuvieran iglesias, ¿sí? Cuando Colombia se vuelve un Estado laico, por lo menos en el papel, en la Constitución del 91, entonces empiezan a crearse iglesias de garaje por todo lado, ¿sí? Y por eso en este momento hay 10 billones de evangélicos, ¿sí? Entonces, si el Estado tuviera que pagarle a un pastor evangélico de tal parte
a un anciano de los testigos de Jehová, a un anciano de los mormones, a un imán musulmán, etcétera, etcétera, y ponerle capillas a todos, pues hombre, tendríamos que gastar todo el presupuesto de la nación solo para pagarlos a ellos. El verdadero Estado laico, como pasa en Francia, por ejemplo, es no le damos plata a ninguno, y ya, así de sencillo. Bueno, cuéntanos también un poco de usted cómo empezó en esta organización, usted cómo llega a ellos, cómo se vuelve como el vocero de esta organización. Bueno, yo estudié mi maestría de Administración de Negocios en Londres y pues en ese momento hasta ahora estaba como llegando a la conclusión definitiva personal de que Dios no existe. Y estaba en una... ¿Usted creyó en Dios en algún momento? Sí, claro, por eso mencioné antes que fui testigo de Jehová durante 8 años. Entonces, estando allá en Londres, en uno de los periódicos similares al que hay acá, que es gratis en el metro, en el Underground, vi algo que me llamó tremendamente la atención, que era, visite la iglesia atea. Yo, pero eso es más o menos como la confusión que tú me decías ahorita, que cómo es posible una iglesia atea. Yo dije, no, pero estos están locos. Voy a mirar eso, solo porque me pareció interesante y porque pues era en un sitio chévere de Londres para conocer gente. Bueno, se llama Sunday Assembly. Ellos se reúnen cada 15 días en un sitio que ahora es un lugar de filosofía, que antes era una iglesia, curiosamente. Una de las iglesias anglicanas la convirtieron en una biblioteca y ahora es un sitio donde se reúnen filósofos. Entonces yo fui y... hacían parecido al culto de la iglesia anglicana, que es muy parecida a la iglesia católica, que hacen al principio un cántico, pero en realidad era una canción de rock o pop, y hacían como karaoke. Después había alguien que hacía una reflexión sobre algún tema específico, otro cántico, otra reflexión, y final otro cántico, y se ponían a comer galletas y té, que es común allá en Londres. Entonces me pareció muy interesante el asunto, y dije, ve, qué curioso esto. Estuve varias veces reunidos con ellos, la mayoría son ateos, agnósticos o librepensadores. De hecho, la población en Reino Unido, el 60% no es afiliada a ninguna religión. Entonces yo dije, ve, qué chévere este concepto, es aprovechar lo bueno que tiene la religión, porque la religión tiene cosas muy buenas, ¿sí? Una de las cosas es crear ese sentido de comunidad, ¿sí? De familia extendida. De hecho, los fundadores de Sunday Assembly lo hicieron fue por eso, porque los dos, uno es ateo, el otro es agnóstico, y decían, cuando yo era niño sentía como esa sensación bonita de que habían personas fuera de mi familia que se preocupaban por mí. Entonces, ese concepto de comunidad, que es algo de una necesidad evolutiva que tenemos los seres humanos y en general los animales eusociales, me pareció chévere. Entonces, vine acá a Colombia y busqué a los ateos de acá de Colombia. Y me encontré que, pues claro, la diferencia, la realidad de un país que es casi que ateo en el sentido de que el 60% de las personas no se consideran religiosas, a un país que el 95% de las personas se consideran religiosas, y que empecé a ver esos problemas que estábamos mencionando de la defensa del Estado laico, de los derechos humanos, el ataque a personas que son por su orientación sexual o por su opinión sobre la eutanasia o por su opinión sobre el aborto, son atacados por los religiosos. Me pareció que ese asunto era importante, y entonces conocí a la Asociación de Ateos de Bogotá, a sus fundadores, y empecé a trabajar con ellos, y pues ahora soy el vocero porque algunos se han retirado y pues eso es lo que pasa. Bueno, David Mariño, él es el vocero de la Asociación de Ateos de Bogotá. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gusto, don Enrique, fijando sus puntos de vista sobre este tema. Muy amables. Gracias. Gracias.